Buenas tardes, familia de Jesús y Rey Luz para las Naciones. Mi nombre es Catalina Santana y hoy tengo el privilegio de servir al Señor en esta velada familiar. Hoy quisiera que iniciáramos esta reflexión sobre una pregunta que Jesús hizo hace más de 2000 años, pero creo que sigue siendo igual de relevante para nosotros hoy. Y la pregunta es sencilla: ¿amas a Jesús? Y aunque parece una pregunta fácil de responder y seguramente todos diríamos que sí, cuando observamos la conversación completa entre Jesús y Pedro, descubrimos que esto encierra un desafío mucho más profundo de lo que parece. Esta historia ocurre después de la resurrección de Jesús. Los discípulos habían vivido semanas difíciles porque habían visto a su maestro, a su líder, ser arrestado, juzgado y crucificado. Ellos habían experimentado miedo, incertidumbre y mucha confusión. Y entre todos ellos estaba alguien que llevaba una carga especial sobre su corazón, y él era Pedro. Pedro había sido uno de los discípulos más cercanos a Jesús porque él había presenciado miles de milagros extraordinarios. Él había caminado sobre el agua por el poder de Jesús. Había declarado públicamente que Jesús era el Cristo. También había prometido que jamás lo abandonaría. Sin embargo, cuando llegó la hora de la prueba, recordemos que Pedro también lo negó 3 veces. Y aunque Jesús ya había resucitado, es posible imaginar que Pedro todavía recordaba aquel momento en el que lo negó con dolor. Seguramente pensaba en todo lo que había dicho, en todo lo que había prometido, en cuántas veces le falló. Pero lo hermoso de esta historia y de este pasaje es que Jesús, después de haber resucitado, no se acercó a Pedro para avergonzarlo, no para humillarlo, no para recordarle constantemente su error. En cambio, se sienta a conversar con él y le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Por segunda vez vuelve a preguntarle: ¿me amas? Y después de la respuesta de Pedro le dice: pastorea mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta: ¿me amas? Y nuevamente le dice: apacienta mis ovejas. Cuando leemos este pasaje, que se encuentra en Juan 21, solemos enfocarnos en las 3 preguntas y en la restauración de Pedro. Pero hoy quisiera que pensemos en algo distinto. Porque cada vez que Pedro le expresa su amor a Jesús, Jesús responde con una responsabilidad. Porque no le dice simplemente: ah, qué bueno que me amas. Porque no simplemente termina ahí la conversación. Porque Jesús quería enseñarle a Pedro algo que sigue siendo muy importante para nosotros hoy. Y es que el amor genuino a Jesús, a Cristo, siempre produce servicio. Jesús estaba diciéndole: Pedro, si realmente me amas, entonces cuida aquello que yo amo. Y esto podría cambiarnos completamente la perspectiva. Porque muchas veces pensamos que amar a Dios es principalmente un sentimiento, que es simplemente decir: sí, yo creo en Dios y yo lo amo, y ya. Pensamos que amar a Dios es simplemente cantar una canción. Pensamos que amar a Dios es simplemente orar. Y aunque todas estas cosas sí hacen parte del amor a Dios, para Dios hay algo mucho más allá de eso. Porque Jesús lleva el amor a un terreno mucho más práctico. Jesús conecta el amor con la responsabilidad que tenemos nosotros como sus hijos. ¿Y cuál es esa responsabilidad? La acción, el servicio y el cuidado a otras personas. Y es aquí donde realmente esta reflexión comienza a aplicarse a nuestra vida. Porque seguramente muchos de nosotros podemos decir que amamos a Dios sinceramente, que lo amamos con todo nuestro corazón. Podemos seguramente cantar canciones, podemos orar, podemos agradecerle por todo lo que ha hecho. Pero la verdadera pregunta hoy es: ¿ese amor por Dios está produciendo algo? ¿Está transformando nuestra manera de vivir? ¿Está impactando a otras personas? Porque Jesús no le dijo a Pedro: si me amas, quédate pensando en mí y ya está.
le dijo: cuida mis ovejas, es decir, haz algo con ese amor. Y creo que aquí puede haber un peligro muy grande para nosotros como cristianos e hijos de Dios, y es que solamente recibimos y recibimos. Escuchamos enseñanzas, leemos la Biblia, asistimos a reuniones, recibimos consejos, bendiciones, dirección, pero nunca damos el siguiente paso. Nunca nos preguntamos: ¿cómo puedo ser útil para el reino de Dios? ¿Cómo puedo bendecir a otros con lo que Dios me ha dado? ¿Cómo puedo participar en la obra de Dios? Y poco a poco podemos acostumbrarnos a una vida cristiana donde todo gira alrededor de lo que nosotros recibimos. Pero cuando observamos a Jesús, vemos algo totalmente contrario, y es que Jesús constantemente estaba sirviendo. Él sirvió enseñándole a las personas sobre la palabra de Dios, sirvió sanando enfermedades, sirvió consolando a personas que pasaban por situaciones difíciles, sirvió alimentando a miles de personas, sirvió lavando los pies de sus discípulos y después llamó a sus seguidores a hacer lo mismo. Y aquí vale la pena aclarar algo importante, y es que cuando hablamos de servir a Dios, muchas veces pensamos inmediatamente en actividades muy grandes. Pensamos en ser un pastor, en dirigir grandes reuniones, en ser misioneros. Y aunque todo esto son formas también del servicio a Dios, la Biblia nos muestra que para servirle es mucho más amplio que eso. De hecho, muchas de las personas que Dios utilizó de manera poderosa en la Biblia no comenzaron ocupando grandes posiciones, comenzaron siendo fieles en aquello que Dios puso delante de ellos. Por ejemplo, tenemos a José. Antes de que llegara a gobernar Egipto, sirvió como esclavo en casa de Potifar. Luego sirvió incluso dentro de una cárcel. Y fue precisamente en esos lugares donde Dios formó su carácter. También vemos el ejemplo de David, que antes de ser rey, él cuidaba ovejas. Mientras otros veían una tarea insignificante, Dios estaba observando su fidelidad. Muchas veces queremos que Dios nos entregue grandes responsabilidades, pero olvidamos que Él suele comenzar enseñándonos a ser fieles en las cosas pequeñas. Por eso Jesús dijo en Lucas 16:10: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. El reino de Dios entonces no se construye solamente a través de grandes eventos o grandes ministerios, también se construye a través de pequeñas obediencias diarias, a través de una conversación predicando la palabra de Dios, a través de una visita para orar por alguien, a través de una palabra de ánimo, a través de una oración por alguien que está sufriendo, de una invitación para que alguien conozca a Cristo, a través de una velada familiar como esta. Y quizás algunos de nosotros hemos subestimado el valor de estas pequeñas acciones, pero Dios no las subestima y Dios siempre recompensa a quienes están dispuestos a servirle. Porque muchas veces una pequeña semilla de obediencia produce frutos que nunca llegamos a imaginar. También encontramos en la Biblia el ejemplo de Dorcas o Tabita. Quizás no es uno de los personajes más conocidos porque no fue una gran profetista, tampoco dirigió un ejército, ni siquiera escribió un libro en la Biblia. Sin embargo, cuando ella murió, las viudas lloraban mostrando las túnicas y vestidos que ella había confeccionado para ayudarlas. Su servicio había dejado una huella tan profundo que toda una comunidad sintió su ausencia. Y esto nos enseña también algo muy importante, y es que para Dios no existen servicios insignificantes. El mundo suele solamente valorar aquello que es grande y que es visible, pero Dios también valora aquello que se hace en silencio, aquello que las personas no ven, que ni siquiera reconocen, porque Él ve el corazón. Y creo que eso es algo que necesitamos recordar constantemente. Y es que vivimos en una cultura donde muchas veces se busca reconocimiento, donde pareciera que las cosas solo tienen valor si muchas personas lo ven. Pero en el reino de Dios ocurre algo diferente, y es que hay personas que sirven en silencio, hay personas que oran por otros sin que nadie lo sepa, hay personas que acompañan a quienes están sufriendo, que llaman a alguien justo cuando más lo necesita.
y aunque quizás nadie más lo vea, Dios sí lo ve. Además, servir no significa únicamente ayudar materialmente o económicamente a los demás. También significa compartir aquello que hemos recibido de Dios. Y aquí creo que encontramos uno de los mayores desafíos para nosotros como cristianos. Y es que muchas veces recibimos mucho y compartimos poco. Y la vida cristiana no fue diseñada para eso. La palabra de Dios nunca fue dada para quedarse encerrada en nosotros, fue dada para compartirse. La gracia nunca fue dada para acumularse, fue dada para transmitirse. El Evangelio Dios no nos lo inculcó para que nos lo guardemos, sino para que lo anunciemos a los demás. Por eso Jesús, antes de ascender al cielo, le dio a sus discípulos la gran comisión, diciendo: id y haced discípulos a todas las naciones. Notemos que no dijo: esperen a que las personas lleguen a ustedes, dijo: vayan. Esto es un llamado a la acción, es un llamado a participar, es un llamado a involucrarnos en la obra de Dios. Y aquí es donde debemos entender que tal vez no todos estamos llamados a predicar desde un gran escenario, no todos seremos misioneros, no todos enseñaremos a miles de personas, pero estoy segura de que todos podemos influir en alguien. Todos tenemos personas a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros compañeros de estudio, de trabajo, nuestros vecinos, y Dios puede usar nuestra vida para acercarlos a Él. Por otra parte, también es importante entender que servir no significa hacer cosas para ganar el favor de Dios. Es decir, nosotros no servimos para que Dios nos ame más. No servimos para ganar la salvación o buscando que Dios nos dé algo a cambio. Servimos porque ya hemos sido amados por Dios, porque ya hemos sido alcanzados por su gracia. Servimos por agradecimiento a Él. Es decir, que tampoco debemos buscar servir solamente para que Dios me cumpla esta promesa o para que me dé tal cosa o para recibir una bendición, sino servimos por agradecimiento a todas las cosas que Él ya ha hecho por nosotros, porque entregó su vida por nosotros, porque día a día nos da salud, vida, alimento, provisión. Este debe ser el motivo por el cual sirvamos al Señor. Por eso Jesús, cuando le preguntó a Pedro: ¿me amas?, solo después le dijo: cuida mis ovejas, porque primero estuvo el amor y después vino la tarea. La relación vino antes de esa responsabilidad, porque Dios tampoco está buscando trabajadores obligados y que hagan las cosas simplemente porque toca. Él busca hijos que lo amen, y cuando ese amor es realmente genuino, inevitablemente produce un servicio a Él. Produce interés por otro, produce disposición para ayudar, para evangelizar. Dios quiere que, así como le dedicamos tanto tiempo a las cosas del mundo, a nuestro trabajo, a nuestra vida social, al estudio, también le dediquemos tiempo a servirle a Él. Y aquí es donde entra esta historia de Marta y María. Marta estaba ocupada corriendo de un lado para otro, atendiendo muchas de sus responsabilidades, mientras que María estaba sentada escuchando a Jesús. Y esta historia se parece mucho a nuestra realidad, porque vivimos tan ocupados, tenemos responsabilidades, compromisos, asuntos familiares, y muchas veces terminamos diciendo: no tengo tiempo para compartir la palabra de Dios, no tengo tiempo para servir, no tengo tiempo para involucrarme en las veladas, en las cosas del Señor, no tengo tiempo para ayudar a otros. Pero si somos sinceros, muchas veces sí encontramos tiempo para todo lo demás y no para Dios. Y aquí es donde esta historia de Marta y María nos confronta, porque Jesús nos recuerda que las cosas de Dios no deben ocupar el último lugar en nuestra agenda, deben ocupar el primero. Porque participar en una velada, preparar una reflexión, compartir la palabra, asistir a las reuniones, orar por otros o servir dentro de un ministerio no debería verse como una carga adicional que debemos encajar cuando tengamos tiempo, sino debería verse como un privilegio. Es por esto que hoy Dios nos invita a preguntarnos esta noche: ¿qué estoy haciendo con todo lo que Dios me ha dado? ¿Qué estoy haciendo con el conocimiento que he recibido? ¿Qué estoy haciendo con los dones que Dios puso en mi vida?
qué estoy haciendo con las oportunidades que Él me da cada día para servir, porque llegará un día en que estaremos delante del Señor y probablemente Él no nos va a preguntar cuántas prédicas escuchaste, cuántas notas tomaste, cuántos años asististe a la iglesia, sino qué hiciste con aquello que Él puso en tus manos, cómo serviste, cómo compartiste su palabra, cómo cuidaste a sus ovejas. Y eso nos lleva nuevamente a Pedro, porque Jesús no le dijo: Pedro, ve a impresionar a las personas. No le dijo: ve y hazte famoso. Le dijo: cuida a mis ovejas, porque para Jesús las personas son importantes, y cuando nosotros cuidamos de las personas, servimos a las personas y las acercamos a Dios, estamos demostrando que realmente amamos a Cristo. Muchas gracias.